hermanos, pues vamos a hacer la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La naturaleza humana, pues, quiere conseguir, pues, por sí misma todas las cosas, ¿no?, en esta vida, y muchas veces de cualquier manera. Todo vale para conseguir los propósitos de uno por su propia capacidad o por sus propias fuerzas, pero las cosas que realmente valen en esta vida, estas cosas son las cosas de Dios. Y estas cosas de Dios sobrepasan esta vida y se desembocan o van hacia la vida eterna. Y estas cosas solamente se pueden conseguir de una manera, y se pueden conseguir en una postura, que es estando de rodillas. Es en una actitud de sumisión al Señor y en oración a Dios, estando de rodillas a Él. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje, y es lo primero que dice el apóstol cuando en el versículo 14 escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, por esta causa, retoma entonces el versículo 1, lo veíamos la semana pasada, que dice también: por esta causa yo, Pablo, prisionero. Y entonces Pablo hizo ese torrente de palabras que estuvimos considerando también la semana anterior. Entonces debemos estar retomando esto, y lo que él quería hacer era doblar sus rodillas y entonces dirigirse a Dios en oración. Y vemos cómo lo llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión de las más generales acerca de Dios, también en el Nuevo Testamento. Y bien, pero no solamente entonces al Padre, porque de esta manera, al dirigirse al Padre y estando, pues, siendo la Trinidad y todas las personas unidas en la esencia, se está dirigiendo también a toda la Trinidad. Y dice también, pues, en el versículo siguiente, en el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, literalmente, toda patria, en los cielos y en la tierra. Aunque haya algunos que puedan o prefieran limitar el alcance de esta declaración, Padre de toda patria, o digamos, de quien toma nombre toda patria o toda familia en los cielos y la tierra, restringirlo al, digamos, hablando de la salvación, es decir, a los creyentes solamente, pero no creo que haya razón para limitarlo y no ver también aquí a Dios creador. En todo caso, vemos, está hablando de quien toma nombre toda familia en los cielos, es decir, los ángeles, y en la tierra, los hombres, las naciones, a donde llega la voz, la predicación del Evangelio, y se planta y crece su iglesia. Y bien, pues entonces, ¿qué es lo que pide el apóstol en estos versículos? En una palabra: que Dios habite en ellos, que Dios habite en sus corazones, en los corazones de los efesios, por extensión entonces
de todos los creyentes y también, por lo tanto, de nosotros. Que Dios habite en nuestros corazones. Y para eso dobla sus rodillas, Pablo. Bien, pues en estos versículos nos encontramos tanto este ruego, esta petición, como también vamos a ver qué significa esto para nosotros de manera práctica. Bien, vemos en el versículo 16, ¿no? Pues vemos que básicamente, en primer lugar, significa que son fortalecidos para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No está aquí hablando de riquezas físicas, no está aquí hablando de teología, de prosperidad o cosas así, sino que las riquezas de su gloria está hablando de Dios mismo, está hablando de su ser, de su naturaleza y de sus atributos. Él es un Dios absolutamente glorioso. Y bien, pues vemos que está diciendo que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Aquí pues podemos recordar lo que enseña la palabra de Dios, por ejemplo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, allá leemos en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí entonces está hablando que habite el Espíritu en sus corazones. Para eso, evidentemente, ellos ya han nacido del Espíritu. Ellos son creyentes ya. Ellos entonces ya han recibido el Espíritu, ya han nacido de nuevo, ya son regenerados, ¿no? Pero tienen el Espíritu, pero dice Pablo y ora que, como vamos a ver, habite todavía más, mucho más, siempre mucho más en ellos, y dice entonces en el hombre interior, es decir, en el alma de ellos, por el Espíritu, por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, está diciendo el ser fortalecidos con poder, es redundante, está repitiendo la idea, ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. Entonces vemos, esto es algo también que podemos ver en la comparación con la vida, ¿no? Con, por ejemplo, los hombres, ¿no? Cuando nacen, los niños, ¿no? Niños, niñas, ¿no? Recién nacidos. Ellos no tienen ninguna fuerza, no pueden caminar, no pueden hacer nada por sí mismos, ¿no? Pero para crecer, para ya empezar a andar, para correr y hacer cosas por sí mismos, tienen que ser fortalecidos. Y para esto, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente tienen que seguir recibiendo el alimento de su madre. Así pues, también vemos aquí un creyente, alguien que haya podido conocer al Señor y que tenga también el Espíritu y no tenga fortaleza, que sea siempre débil. ¿Por qué puede ser esto? Evidentemente es porque no se alimentan, por falta de alimento. ¿Qué alimento? Evidentemente la palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, pues nos dice esto mismo el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. O también en Hebreos capítulo 5 y versículo 12 en adelante podemos leer también estos importantes versículos. Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vemos que hablaba Pedro de la leche espiritual, pues de la leche espiritual se pasa al también alimento sólido, que es espiritual, es la palabra de Dios, pero ya se va ingiriendo más, porque se va creciendo, uno va fortaleciendo. Versículo 13: cualquiera que participe de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados.
en el discernimiento del bien y del mal. Así que para este fortalecimiento inseparablemente va con la palabra de Dios. Lo recibimos, sí, es por el Espíritu Santo, pero es por la palabra de Dios. No se puede separar el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y muchas veces se prefieren, pues tal vez, otras cosas, por ejemplo, experiencias que podamos recibir, ¿no? Experiencias, o a lo mejor, pues no sé si sueños o qué cosas se podría pensar, ¿no? Y bueno, las experiencias están ahí en la vida del cristiano. Las experiencias, no estoy hablando ahora de sueños, etcétera, pero las experiencias, si son verdaderas, nos provienen de Dios, sí. Y es Dios quien nos la da, es el Señor quien nos la da, pero ahora bien, nosotros ¿cómo comprendemos esas experiencias? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro mapa para comprender también la obra de Dios en nosotros. Es nuestro mapa para comprender todo acerca de las cosas de Dios. No se puede separar, entonces, no se puede separar el ser fortalecido por el Espíritu y separarlo de la palabra. No se puede separar el Espíritu Santo de la palabra. Y cuando aquí está hablando de seres fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, aún sin citarlo expresamente, explícitamente, está hablando de la palabra, porque es el Espíritu y la palabra lo que nos fortalece. Pero ya pasamos en el versículo 17. Y ahí, bueno, entonces habla ya directamente de esta habitación. Es lo que está utilizando aquí la palabra en el versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces. Vemos, es la habitación de Cristo. Justo un momento está hablando de ser fortalecidos por el Espíritu. Y ahora está hablando de Cristo. Que Cristo esté también en el hombre interior de ellos, que también esté en sus corazones, en sus almas, ¿no? Bien, entonces alguien podría decir, fíjate, está hablando del Espíritu y ahora está hablando de Cristo. Son dos distintos, es algo contradictorio lo uno de lo otro. Pues para nada, no es así. Vemos esto en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Ahí vemos que tener el Espíritu es tener el Espíritu del Padre y es tener a Cristo mismo. Romanos capítulo 8, versículos 9. Dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, habita, como aquí en Efesios, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas si Cristo, y ahora pasa a Cristo, está en vosotros, está hablando del Espíritu de Cristo, desde el versículo anterior. Y ahora aquí es Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, y aquí está hablando del Padre. Entonces vemos, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, es el Espíritu del que levantó a Cristo de entre los muertos, es lo mismo. Y esto vemos que es una prueba de la Trinidad. De la Trinidad. Porque si está morando el Espíritu de Dios, está morando Cristo y está morando el Espíritu del Padre. Porque la Trinidad son las tres personas de la Trinidad que están unidas, ¿no? Recuerdo pues que hace años ya compartía este texto con unos testigos de Jehová que venían de 3 en 3, ¿no? a nuestra casa hace años y le compartía precisamente este texto. Ellos están acostumbrados pues a hablar de otros, ¿no? Y bueno, ellos aplican aquí la fórmula matemática que si son 3 no es igual a 1, ¿no? Pero ellos no entienden ni la doctrina de la Trinidad y que sobre todo que es bíblica, porque vemos que aquí son 3 personas distintas, pero que es el mismo Dios, es el mismo Dios. Entonces vemos, son distintas personas, cada persona tiene una parte de la obra de la salvación, tiene unas propiedades que son particulares, pero es el mismo Dios, un solo Dios y 3 personas. Y bien, pues hablamos antes de la palabra de Dios, y aquí dice que habite por medio de la fe, en el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y esto es lo principal, es por medio de la fe que se recibe a Cristo, es por medio de la fe, ¿no? Que tenemos
esta morada de Cristo. Estamos unidos a Cristo por la fe. Cuando el Señor nos llama por su palabra, entonces somos unidos a Cristo. El Señor nos une a Cristo. También nos une al resto de los hermanos. Nos une porque somos todos miembros de Cristo, ¿verdad? Pero solamente recibimos de la salvación. La gracia de la salvación solamente la recibimos de Cristo. Es solo Cristo. No recibimos la gracia de la salvación del resto de los miembros del cuerpo, como enseñan, pues ya sabemos aquí quién lo enseña, ¿no? Sino lo recibimos de Cristo solo, de la cabeza, y lo recibimos por medio de la fe. Pero también vemos que la fe está junto con el amor, a continuación, versículo 17, para que arraigados y cimentados en amor. Entonces vemos, eso también forma parte de este fortalecimiento del que hemos hablado. Es también el mismo lenguaje, ser fortalecidos, ser afianzados, ser cimentados, ¿no? Estar bien firmes en el amor. En el amor a Dios y en el amor también al resto de los hermanos, y aún en un sentido general, amor al prójimo como a uno mismo. Y ese amor es lo que va a hacer que podamos poner la palabra de Dios por obra. No de una manera pues buscando el premio, buscando o evitando el castigo, sino por amor al Padre, por amor a Dios, por amor al resto de los hermanos, etc. Entonces vemos, es estar cimentados, arraigados, fortalecidos en amor, porque nuestro amor muchas veces deja mucho que desear, ¿verdad? Ese amor lo tenemos que pedir al Señor, como veremos. Hemos de estar fortalecidos en ese amor, y eso es entonces estando unido a Dios y estando unido a Cristo por la fe. La primacía del amor, ¿no?, que habla 1 Corintios 13. Está la fe, está la esperanza y está el amor. Porque el amor pues permanece para siempre. Y porque Dios es amor. Entonces vemos de esa manera, teniendo el amor, dice, a continuación, podemos llegar a ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces vemos, ¿no? Habla de poder comprender las cosas de Dios. Que habite Cristo en nuestros corazones, y de esta manera podemos comprender al Señor, podemos comprender su palabra, podemos comprender las cosas de Dios, ¿no? Pero fijémonos a que no está hablando de solamente comprender las cosas con el intelecto y ya está, no, es comprender en amor. Es comprender en amor. Y no es solamente yo, sino dice comprender con todos los santos. Muchas veces somos muy intelectualistas, ¿no?, en la manera como nosotros pues vemos las cosas del Señor, y nos dejamos aquí por el camino de que la verdad de Dios se conoce, el conocimiento de la piedad, del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es necesaria la piedad, necesaria el temor de Dios, es necesaria la fe para conocer la verdad de Dios. Y también muchas veces somos individualistas. Solamente pensamos como que somos el único cristiano en la vida, ¿no?, o en la iglesia. No, las cosas del Señor sí las comprendemos, pero las comprendemos juntos. Comprendemos todos los miembros juntos. Y cuando se tiene esa manera individualista de ver las cosas, un poco se disuelve muchas cosas, ¿no?, del Señor. Como mínimo, el pacto del Señor. Porque el pacto lo hace el Señor con los creyentes, pero también con sus familias, también con sus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
tú y tu descendencia. Es la promesa del pacto. Entonces vemos, ¿no?, que hemos de ver pues el privilegio, sí, y también que las cosas del Señor y de la palabra de Dios se conoce todos juntos como iglesia. Pero comprender el qué. Dice en el versículo 18, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El apóstol Pablo le gustaba mucho pues, decir este tipo de cosas. También vemos en el capítulo 8 de Romanos, ¿no?, cuando dice que nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿no? Entonces nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aquí pues es lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo. Entonces es las dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Pues aquí está hablando de Dios. ¿Qué dimensiones tiene Dios? Son infinitas, ¿verdad? Dios es infinito, Dios es inmenso. No hay nada ni nadie que lo pueda encerrar. El universo entero no puede encerrar al Señor. Él siempre excede, Él siempre sobrepasa, Él siempre es más. Y después dice, eso sin más, y después añade, y conocer también el amor de Cristo. Entonces creo que esto es una manera de hablar de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Las dimensiones del amor de Cristo. La altura del amor de Cristo. Su profundidad, su longitud, su amplitud, que es infinita. Que es infinita. Pero nos está diciendo que seamos capaces de comprenderlo con todos los santos, pues todo esto. ¿Cómo es esto posible? Vemos que sobrepasa incluso la comprensión, sobrepasa incluso poderlo expresar correctamente en palabras. Por lo tanto, si no se puede comprender, no se puede expresar en palabras de lo profundo que es este amor de Cristo. Vemos, ¿no? Esto es solamente que se puede recibir y que se puede, pues, experimentar. Recibir, sí, por la fe. Cuando decía en 1 Pedro que hemos leído, ¿no?, de ser alimentados de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, dice, añade lo último, si es que habéis gustado que el Señor es benigno, que el Señor es bueno, si habéis probado la bondad del Señor. Vemos ese amor que no tiene principio y que no tiene fin. El amor de Cristo por su pueblo siempre ha estado en el corazón de Él. Es eterno y nunca pasará. Y Cristo nunca dejará de amar a sus miembros, a sus elegidos, a aquellos por los cuales Él va a morir. Ese amor de Cristo nunca deja de ser. Y es para siempre. Y de esa manera vemos, de esa manera nos dice algo que no podemos ni siquiera llegar a entender. ¿Cómo dice Pablo esto? Para que seáis llenos con toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? ¿Que vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de ser llenos de toda la plenitud de Dios? Si Dios es infinito y nosotros no lo somos. Evidentemente no está diciendo aquí que nosotros vamos a llegar a ser dioses o que vamos a ser infinitos como Él, pero vemos que nos está diciendo, mira todo lo que vais a ir conociendo siempre, siempre hay más, nunca vais a llegar a agotar estas riquezas inescrutables del amor de Cristo. Siempre lo vais a estar conociendo, nunca os va a dejar, pues, sin más, nunca os va a dejar, pues,
decepcionados o con sabor a poco, siempre podéis conocer más y más y más de ese amor y de esa manera conocer más y más a Dios. Y si de esa manera está Cristo en vosotros, está Dios, como decíamos, en la Trinidad. Y dice ser llenos de la plenitud de Dios. Y entonces está aquí hablando de un crecimiento, y veremos, si el Señor lo permite, en el capítulo 4, del varón perfecto, que hemos de crecer hasta la medida de Cristo. La medida de Cristo. Bien, pues vemos, ¿no? De esa manera también el Señor nos da sus dones y el Señor nos da su gracia en nosotros. Pero hermanos, si Dios habita en nosotros, esto para nosotros significa que hay un crecimiento también en este amor y este crecimiento en la gracia. Si Dios habita en nosotros, entonces nosotros, como hemos visto, somos fortalecidos en ese amor. Y si Dios habita en nosotros, entonces nosotros tenemos bondad, tenemos que estar llenos de bondad y de buenos frutos, porque tenemos que estar llenos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Dios more y habite en el corazón de alguien y que el corazón de esa persona sea un pozo de maldad? Aquel que ha sido regenerado ya no es entonces un abismo de maldad su corazón, sino que está creciendo en su gracia y en su misericordia. Todas estas cosas son las pruebas más poderosas que podemos dar de que somos creyentes y que nuestra verdad y nuestra fe es verdadera. Y bien, está bien hablar con palabras y mostrar la verdad de la palabra de Dios, y eso nadie lo diga, pero nosotros somos los portadores, nosotros somos las personas a las cuales la gente mira y ve, y ellos han de ver todas estas cosas en nosotros, si es que estamos llenos del Señor. Ellos han de ver que Dios es real, porque lo ven también en nosotros. Porque Dios, que es luz, nos dice: vosotros brilláis como luminares en el mundo. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que centrarnos. Y eso es realmente lo que tenemos que aspirar. Aunque eso a veces tenga que ser reorientar muchas veces de muchas de las cosas que a lo mejor hemos aprendido. Leía esta semana, bueno, por encima, pero sí, el titular lo he leído, acerca de un artículo, no es aquí en España, es a nivel europeo, es una página también cristiana, y dice que el artículo hablaba de los países protestantes, ¿no? Estaba diciendo, si Alemania, por ejemplo, tiene coches Mercedes, o si nosotros conducimos coches Mercedes, es gracias a que a Alemania vino la Biblia, ¿no? Es decir, que fue un país, que es un país protestante. A ver, si nos presentan así las cosas, ¿quién no quiere un Mercedes, verdad? ¿Quién prefiere un coche de, no sé, que esté tardado ante Mercedes, ¿no? Bonito los Mercedes, sí, ¿quién lo duda? Pero, a ver, me parece increíble que todavía estemos así diciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Y que más aún nos lo creamos. Eso no es así. Eso no es así. Ya para empezar, en Alemania hay más católicos que protestantes, eso para empezar. Y dentro de 50 años habrá más musulmanes que católicos y protestantes juntos. Eso también. ¿Verdad? Pero lo importante del cristianismo no es que si construimos Mercedes-Benz, o que si conseguimos riqueza. Bueno, si tenemos riqueza, bueno, alabado sea el Señor, pero eso no es lo más importante. Es lo más importante de ser creyente. Se pueden cambiar todos los Mercedes-Benz del mundo y de todas las riquezas del mundo por ver todo esto que estamos hablando en el alma de los creyentes y en la vida de los creyentes. En ver el amor, en ver la bondad, en ver la misericordia en ese hombre interior y en esa alma, y que se manifiesta en la boca y en todo lo que Él dice y en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que se manifiesta en vida de justicia y de santidad, ¿verdad? Y de buenos frutos. ¿Y qué hay mejor que esto, verdad?
lo que decíamos al principio, ¿no? Pues queremos entonces, aspiramos a muchas cosas y queremos conseguirlas, vale, pues sí, está bien, pero entonces nos aplicamos con nosotros mismos, sí, pero las cosas que realmente cuentan son las cosas del Señor, y las cosas del Señor, ¿cómo se obtienen? Como hemos visto, doblando las rodillas, o sea, solamente no es nada que nosotros podamos hacer, no es siquiera algo nuestro, es solamente la morada de Cristo en nosotros, la morada de Dios en nosotros y su gracia. Así pues, hermanos, como Pablo, pues también hemos de doblar nuestras rodillas. Doblo mis rodillas, hermanos, doblo mis rodillas en este sentido. Doblemos también nosotros las rodillas por los nuestros y también por nuestros cercanos, para que ellos también puedan ver en nosotros estos buenos frutos y que sean nuestros buenos frutos los que muchas veces hablan. Si podemos hablar y podemos dar testimonio de la verdad, bien, pero que sean nuestros hechos los que hablen. Tengamos, hermanos, a Dios en el alma y seamos, fijémonos, llenos de Dios. Llenos incluso, dice, de la plenitud de Dios. Y es normal, porque ha de habitar Cristo en nuestros corazones. Y en Colosenses 1 se nos dice que Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él ha de habitar en nosotros. ¿Verdad? Pues hermanos, mostremos lo que realmente somos y lo que realmente tenemos por la gracia de Dios, que es todo esto y que es un valor infinito. Que así sea, Señor, bendiga su palabra en nosotros. Amén.